En uno de los ensayos de Parerga y Paralipómena, a menudo conocido como el arte de escribir, Schopenhauer distingue con claridad entre el hombre de letras o erudito y el verdadero pensador, y escribe lo siguiente: una biblioteca puede ser muy grande, pero si está en desorden, no es tan útil como una pequeña pero bien organizada. Del mismo modo, un hombre puede tener una gran masa de conocimiento, pero si no lo ha trabajado ni pensado por sí mismo, tiene mucho menos valor que una cantidad mucho menor que sí ha reflexionado a fondo. Pues solo cuando un hombre contempla su conocimiento desde todos los ángulos y combina lo que sabe comparando verdad con verdad, obtiene un dominio completo sobre ello y lo pone a su disposición. Un hombre no puede dar vueltas a nada en su mente a menos que lo conozca. Por eso debe aprender algo, pero solo cuando lo ha reflexionado puede decirse que realmente lo sabe. Así que, igual que una biblioteca, nuestros pensamientos requieren organización para sernos útiles. No basta con acumular hechos, por muchos que sean, si no los tenemos bien organizados y disponibles. La idea o metáfora de la recolección de datos, de simplemente llenar filas en una hoja de cálculo, es en realidad una forma equivocada de concebir el conocimiento. Schopenhauer escribe: los pensadores y los hombres de genio son los que han ido directamente al libro de la naturaleza. Ellos son quienes han iluminado al mundo y han hecho avanzar a la humanidad. Para Schopenhauer, el verdadero genio, el verdadero pensador, no lee únicamente los libros de otros, sino el libro de la naturaleza, del que extrae su experiencia. Aquel que se guía por su genio, el que piensa por sí mismo, espontánea y exactamente, posee la única brújula por la cual puede navegar rectamente. Un hombre puede haber descubierto una parte de la verdad o la sabiduría después de invertir mucho tiempo y esfuerzo en reflexionar, sumando pensamiento tras pensamiento. Y puede ocurrir que eso mismo lo habría encontrado ya escrito en un libro, ahorrándose la fatiga. Pero, pese a ello, vale 100 veces más si lo ha adquirido pensándolo por sí mismo. Pues solo cuando obtenemos nuestro conocimiento de este modo se integra como una parte viva dentro de todo nuestro sistema de pensamiento, manteniéndose en relación firme con lo que ya sabemos. Solo así se comprende en todo lo que lo sostiene, y lo que de ello se deriva. El pensador, al mirar dentro de sí, encuentra en sus pensamientos y en su modo de procesar la realidad una guía segura para su acción. Para el pesimista alemán, el pecado imperdonable de la vida intelectual es leer para evitar pensar los propios pensamientos. Si siento que estoy a punto de tener una idea, y rápidamente busco algo que leer para sofocar ese impulso, eso es, dice Schopenhauer, la máxima traición contra la propia naturaleza intelectual. Es como preferir la copia o la planta de museo al ejemplar vivo que tenemos en la naturaleza. Incluso si obtener conocimiento de un libro es más rápido y eficiente, pensar por uno mismo y descubrir la verdad de manera personal es mucho más valioso, porque de esa forma la verdad que conocemos y el pensamiento que tenemos se convierte en un miembro vivo de nuestra mente. Podemos conocerlo, dice Schopenhauer, con precisión y somos capaces entonces de desplegarlo en el momento justo con prudencia. Hay un modo en que se vuelve realmente nuestro cuando lo adquirimos por nosotros mismos, cuando lo descubrimos de esta manera a través de nuestro propio pensar, en contraste con simplemente buscarlo en un libro. En la siguiente parte del ensayo, Schopenhauer nos dará una serie de analogías y expondrá algunas de las implicaciones de este contraste que ha introducido. Esto es lo que escribe: el hombre que piensa por sí mismo forma sus propias opiniones y recurre a las autoridades más tarde, únicamente cuando sirven para reforzar su creencia en ellas y en sí mismo. En cambio, el filósofo de libros parte de las autoridades, lee los libros de otros, recoge sus opiniones y con ello forma un todo para sí. Por el contrario, quien piensa por sí mismo crea una obra semejante a un hombre vivo, hecho por la naturaleza. Pues la obra llega a ser como lo hace un hombre. La mente pensante es fecundada desde fuera y luego forma y da a luz a su hijo. La verdad adquirida por medio de nuestro propio pensar es como un miembro natural, solo ella nos pertenece de verdad. Esta es la diferencia fundamental entre el pensador y el mero erudito. Para Schopenhauer, las adquisiciones intelectuales de un hombre que piensa por sí mismo se asemejan a una pintura de calidad, donde la luz y la sombra son correctas, el tono está sostenido y el color perfectamente armonizado. En cambio, las adquisiciones intelectuales del mero erudito son como una paleta llena de toda clase de colores,
que en el mejor de los casos están dispuestos de forma sistemática, pero carecen de armonía, conexión y significado. Pensar con la propia cabeza significa siempre intentar desarrollar un todo coherente, un sistema, aunque no sea estrictamente completo. Y nada obstaculiza tanto esto como un flujo demasiado fuerte de pensamientos ajenos. La mente sobrecargada de pensamientos ajenos se ve privada de toda claridad y llega casi a la desorganización. Este es un estado observable en muchos eruditos, y los hace inferiores en sentido común, juicio correcto y tacto práctico a muchas personas iletradas, quienes, después de obtener un poco de conocimiento del exterior, por experiencia, trato con otros y una pequeña cantidad de lectura, siempre lo subordinan e incorporan a su propio pensamiento. El pesimista alemán escribe: el verdadero pensador científico hace lo mismo que estas personas iletradas, pero a gran escala. Aunque necesita de mucho conocimiento y por lo tanto debe leer bastante, su mente es lo suficientemente fuerte para dominarlo todo, asimilarlo e incorporarlo al sistema de sus pensamientos, y así hacerlo encajar en la unidad orgánica de su visión, la cual, aunque vasta, siempre está en crecimiento. Y en el proceso, su propio pensamiento, como el bajo de un órgano, domina siempre sobre todo lo demás y nunca es ahogado por otros tonos, como ocurre en las mentes llenas de mero saber anticuado, donde fragmentos de música en todas las tonalidades se mezclan confusamente y no se escucha ninguna nota fundamental. Aquellos que han pasado su vida leyendo y han tomado su sabiduría solo de los libros, son como personas que han obtenido información precisa sobre un país a partir de las descripciones de muchos viajeros. Tales individuos pueden contar mucho acerca de él, pero, después de todo, no poseen un conocimiento conectado, claro y profundo de su estado real. En cambio, quienes han pasado su vida en la acción se asemejan a los propios viajeros. Solo ellos saben realmente de qué están hablando, están familiarizados con el estado verdadero de las cosas y se sienten en casa en el asunto. El pensador guarda con respecto al filósofo de libros la misma relación que el testigo ocular con el historiador, habla a partir de un conocimiento directo propio. Por eso todos los que piensan por sí mismos llegan en el fondo a conclusiones muy semejantes. Las diferencias que presentan se deben a sus distintos puntos de vista, y cuando estos no afectan al asunto, todos hablan igual. No hacen más que expresar el resultado de su percepción objetiva de las cosas. En mis obras, dice Schopenhauer, hay muchos pasajes que solo he dado al público después de cierta vacilación, por su carácter paradójico, y después me he llevado la grata sorpresa de encontrar la misma opinión registrada en los escritos de grandes hombres que vivieron hace mucho tiempo. Podemos ver que aquí aparecen grandes comparaciones. Una de las más poderosas es la idea de que pensar se asemeja a un crecimiento natural de ideas dentro de la mente, como un niño que se gesta en el vientre, en contraste con la lectura, concebida como una ejecución automática y carente de pensamiento propio. También ofrece la gran imagen de que solo leer es como tener conocimiento de una tierra extranjera únicamente por los relatos de viajeros, en lugar de por la experiencia directa, o como la diferencia entre el historiador que reconstruye una escena y el testigo ocular que realmente estuvo allí. Existe algo de enorme valor en la presencia de la experiencia directa y en el contacto genuino con el objeto del conocimiento. Aprecio especialmente el contraste que traza el pesimista alemán entre los eruditos, estos filósofos de libros, y los analfabetos relativos que son capaces de trabajar adecuadamente con su experiencia y su conocimiento limitado. Pienso en un hombre que sabe relativamente poco, pero lo que sabe lo sabe bien, y lo que sabe lo comprende a fondo. Ha aplicado su mente a ello, ha sacado lecciones de su experiencia y, dentro de ese campo reducido, puede ser sabio y prudente. Schopenhauer dice: tal persona muestra más sentido, juicio, prudencia y tacto que aquellos eruditos que alardean de poseer enormes cantidades de conocimiento. El ideal, entonces, para cualquiera de nosotros, para el verdadero pensador, para el verdadero filósofo, es ser como esos iletrados, pero a gran escala. En otras palabras, tener la capacidad y la fuerza de mente necesarias para dominar no solo un ámbito estrecho, sino una amplitud mayor que abarque el conjunto. Aquí se sugiere una cierta grandeza que se requiere en la escala intelectual, para no hacer lo que hace el erudito, sino lo que hace el sabio iletrado, pero expandido con mayor poder de mente. En la siguiente sección del ensayo, Schopenhauer nos dará una idea sobre el valor de esperar,
Esperar nuestros propios pensamientos, esperar nuestras intuiciones, en lugar de forzarlas. Y escribe lo siguiente: el filósofo de libros se limita a informar lo que una persona ha dicho, lo que otra quiso decir o las objeciones que un tercero planteó. Compara diferentes opiniones, las pesa, las critica e intenta llegar a la verdad del asunto. En esto, a la par del historiador crítico. Podría sorprender que un hombre de este tipo se tome tanto trabajo, porque a simple vista, si examinara el asunto por sí mismo, alcanzaría rápidamente su objetivo con un poco de reflexión. Pero hay una pequeña dificultad: no depende de su voluntad. Un hombre siempre puede sentarse a leer, pero no siempre a pensar. Con los pensamientos ocurre como con las personas: no siempre se los puede convocar a voluntad, debemos esperar a que lleguen. El pensamiento sobre un tema debe surgir por sí mismo, mediante una combinación feliz y armoniosa de estímulos externos con disposición y atención mental, y es precisamente esto lo que nunca parece suceder en este tipo de individuos, según Schopenhauer. Esta verdad puede ilustrarse con lo que ocurre en los asuntos que afectan a nuestro interés personal. Cuando es necesario tomar una resolución sobre algo de este tipo, no podemos simplemente sentarnos en un momento dado y reflexionar sobre los méritos del caso para decidirnos. Si lo intentamos, a menudo descubrimos que en ese momento no somos capaces de mantener la mente fija en el asunto, se dispersa en otras cosas. A veces la aversión hacia la cuestión misma es la culpable. En un caso así, no debemos forzarnos, sino esperar a que llegue por sí mismo el estado mental adecuado. A menudo llega de manera inesperada y vuelve una y otra vez, y la variedad de estados de ánimo con que lo abordamos en distintos momentos hace que el asunto se presente siempre bajo una nueva luz. Este largo proceso es lo que se entiende por una resolución madura. Pues el trabajo de llegar a una decisión debe distribuirse, y en el proceso, muchas cosas que en un momento se pasaron por alto se nos ocurren en otro, y la aversión desaparece cuando descubrimos, como suele ocurrir tras una inspección más detenida, que las cosas no eran tan malas como parecían. El pesimista alemán continúa con lo siguiente: esta regla se aplica tanto a la vida intelectual como a los asuntos prácticos. Un hombre debe esperar el momento adecuado. Ni siquiera la mente más grande es capaz de pensar por sí misma en todo momento. Por eso, una gran mente hace bien en dedicar su ocio a la lectura, que, como ya se dijo, es un sustituto del pensamiento, pues aporta material a la mente al dejar que otro piense por nosotros, aunque siempre de un modo que no es el nuestro. Por lo tanto, un hombre no debe leer demasiado, para que su mente no se acostumbre al sustituto y olvide la realidad, para que no forme el hábito de caminar por senderos ya trillados, ni se aleje de su propio camino de pensamiento siguiendo un rumbo ajeno. Y, menos aún, debe apartar su mirada del mundo real únicamente por leer, pues el impulso y la disposición que provocan el pensamiento propio provienen mucho más a menudo del mundo real que del mundo de los libros. La vida real que un hombre ve ante sí es el sujeto natural del pensamiento, y en su fuerza, como elemento primordial de la existencia, puede más fácilmente que cualquier otra cosa despertar e influir en la mente pensante. Los pensamientos no vienen cuando se les llama. Por lo tanto, lo que podemos hacer, en lugar de exigir que lleguen a nosotros, es simplemente prepararnos para recibirlos. El ejemplo que Schopenhauer desarrolla extensamente aquí es el de una decisión difícil, una que tiene gran importancia para nuestro futuro. Para llevarla a cabo, se requiere tiempo para reflexionar y pensar, tanto de manera consciente como inconsciente. Y lo que cualquiera de nosotros descubre, si recuerda situaciones semejantes en su propia vida, es que la decisión emerge gradualmente en la mente, hasta que un día simplemente advertimos que sí, que ya hemos decidido, y que estamos completamente seguros y listos para actuar en consecuencia. Lo que ha estado ocurriendo es que nuestra mente subconsciente, podríamos decir en nuestro lenguaje, ha estado trabajando en ello de manera silenciosa mientras realizábamos otras actividades durante muchos días y semanas. Al mismo tiempo, otra parte de nuestra mente ha estado considerando y procesando los elementos que entran en la decisión que debemos tomar. Schopenhauer dice que este es el lugar adecuado para la lectura en la vida de un pensador. No es que uno nunca lea, sino que lee para darle al cerebro el tiempo de descanso que requiere para que esas decisiones maduren. Tal como escribe, la vida real que está ante él es el sujeto natural del pensamiento para el pensador, y nunca debemos olvidarlo.
Estás aquí para pensar, no sobre los escritos de otros, sino sobre la vida real, sobre el mundo tal como lo encuentras y lo experimentas. La lectura puede ser un recurso útil en ese proceso, pero no puede ocupar el lugar del pensamiento propio. En la siguiente sección del ensayo, Schopenhauer nos explicará cómo reconocer a un filósofo de libros y distinguirlo de la persona verdaderamente pensante. Él escribe lo siguiente: tras estas consideraciones, no debería sorprendernos que un hombre que piensa por sí mismo pueda distinguirse fácilmente del filósofo de libros por la forma misma en que habla, por su marcada seriedad, originalidad, claridad y convicción personal que imprimen todos sus pensamientos y expresiones. Las obras de todas las mentes verdaderamente capaces se distinguen por un carácter de decisión y claridad, lo que significa que son claras y libres de oscuridad. Una mente realmente capaz siempre sabe con certeza y claridad lo que quiere expresar, ya sea en prosa, música o verso. Otras mentes no son decisivas ni claras, y por ello se reconocen como tales. El signo característico de una mente de la más alta categoría es que siempre juzga de primera mano. Todo lo que expresa es el resultado de pensar por sí misma, y esto se evidencia en la manera en que da forma a sus pensamientos. Tal mente es como un príncipe. En el reino del intelecto, su autoridad es imperial. Todo aquel que realmente piensa por sí mismo se asemeja en cierto modo a un monarca. Su posición es suprema y no delegada. Sus juicios, como los decretos reales, surgen de su propio poder soberano y proceden directamente de él. Aquí, de manera indirecta, el pesimista alemán cuestiona la tesis empirista según la cual la experiencia sería la fuente de todo conocimiento. La experiencia, ciertamente, tiene un papel fundamental, pero funciona solo como un punto de partida para el pensamiento genuino, que surge después, cuando reflexionamos sobre sus lecciones. En este sentido, Schopenhauer nos recuerda la necesidad de la metafísica, entendida como un producto del pensamiento y no de la mera acumulación de datos sensibles. No podemos limitarnos al empirismo, debemos apropiarnos de las lecciones de la experiencia de manera consciente y a un nivel superior de abstracción. Las mejores mentes, dice Schopenhauer, tienen cualidades de decisión y claridad. El genio sabe lo que quiere decir. Esto es interesante porque podríamos preguntarnos, ¿cómo puede alguien no saber lo que quiere decir? Piensa en un político que habla sin parar, intentando pensar mientras habla. Es lo opuesto a la mejor mente pensante, que piensa antes de hablar. También hace la comparación con el monarca o el príncipe. La mente pensante se sienta en un trono y actúa y habla con confianza, desde su propia autoridad, no desde una autoridad delegada por otros. En el mundo real, por justo y favorable que sea, siempre vivimos sujetos a la ley de la gravedad, que debemos superar constantemente. Pero en el mundo del intelecto somos espíritus liberados de toda ley, libres de escasez y necesidad. Por lo tanto, no existe en la tierra felicidad comparable a la que en el momento propicio encuentra en sí mismo una mente fina y fructífera. La presencia de un pensamiento es como la presencia de una persona a quien amamos. Creemos que nunca olvidaremos el pensamiento ni nos volveremos indiferentes hacia ella, pero recuerda que, si está fuera de la vista, está fuera de la mente. El mejor pensamiento corre el riesgo de ser olvidado irrevocablemente si no lo escribimos, y el más querido de ser abandonado si no lo casamos con la acción. Existen muchos pensamientos valiosos para quien los piensa, pero solo unos pocos poseen la fuerza suficiente para generar una acción reflexiva, es decir, para captar la simpatía del lector una vez plasmados en papel. Sin embargo, no debemos olvidar que el verdadero valor se asigna únicamente a lo que un hombre ha pensado en primer lugar para su propio caso. Para Schopenhauer, el hombre puede considerarse un ser pensante, pero solo en un sentido remoto y general. La especie humana en general es capaz de pensar, pero solo el individuo muy raro y excelente, tal vez bajo ciertas circunstancias y recursos específicos, es genuinamente capaz de pensar. Schopenhauer comenta también, en estudios sobre el pesimismo, sobre los distintos tipos de seres humanos, desde los más bestiales hasta los filósofos capaces de comprometerse en un proyecto metafísico genuino, abordando el problema de la existencia al nivel más alto. Por eso, el trabajo filosófico genuino que él propone será privilegio de unos pocos, y supone ir en contra de la corriente de la vida humana, más centrada en la supervivencia natural. Tal como aprendemos de Schopenhauer en Parerga y Paralipómena, pensar por uno mismo es muy raro,
La mayoría de los hombres solo piensan lo que otros han pensado antes.